Primera de Juan. Capítulo 2. Vamos a mirar del 7 al 11. Primera de Juan 2, 7 al 11. ¿Estamos allí? El que no está ahí soy yo. Ve. A ver. Acompáñenme a leer entonces. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El amor como marca de la salvación. Ese es nuestro tema en esta mañana. El amor como marca de la salvación. Es decir, el amor que tenemos hacia los hermanos, los unos a los otros, es una marca, es una evidencia de que somos salvos. Eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Bien. En el tiempo en que Juan escribió estas cartas, la iglesia estaba siendo atacada por muchas falsas doctrinas. Se habla que primera, segunda y tercera de Juan son cartas para apoyar a la iglesia en contra de los falsos maestros. Y dentro de esas falsas doctrinas, falsos maestros, estaba el famoso gnosticismo, los gnósticos. Y muchos de ellos, el gnosticismo enseña que se es salvo por el conocimiento. En la medida en que tengo conocimiento, soy salvo. Si hay una persona a la que no se le considera que conoce algo, lo condenaban. Pero ellos pensaban que tenían un conocimiento oculto, un conocimiento secreto. Eso de, venga que eso es aquí entre nosotros los iluminados. Y ellos se consideraban superiores. Y estaban en la iglesia. Pero ¿cómo creen que miraban a los que no estaban iluminados, entre comillas? Los despreciaban, porque los veían como gente de segunda, cristianos de segunda, porque no tenían experiencias místicas, porque no habían avanzado en ciertos conocimientos que se tenían en ese tiempo y que hoy en día también. Hoy en día también hay gente que sale con unas historias raras, con misticismos, con experiencias por allá todas exóticas. Y de repente está el hermanito que no. Al hermanito no le mueven la cama, no le jalan los pies por la noche, el hermanito no tiene visiones, no se le presentan ángeles, ¿no? Él solamente está con el Señor, lee la palabra, ora, ama a los demás, pero no tiene esas experiencias. Y resulta que estos místicos los miraban y los despreciaban. No. Les falta tener el nivel espiritual que nosotros tenemos. Los falsos maestros de la época de Juan afirmaban con arrogancia que tenían un conocimiento superior acerca de la naturaleza divina y comunión con la deidad. Pero esto solo producía orgulloso desprecio de las personas comunes y no iluminadas. Ojo, que es todo lo contrario a lo que es el verdadero evangelio. Sin embargo, los cristianos, la mayoría de los cuales eran esclavos y miembros de la clase trabajadora, gente común y corriente, gente humilde, constituían los verdaderos iluminados, que demostraban su verdadero conocimiento de Dios, puesto que no solo se amaban unos a otros, sino que se extendían en amor hacia los perdidos en las tinieblas del pecado.
Mis amados, el verdadero cristiano es el que siente amor por los demás. No el que sabe mucho y el que tiene esas experiencias místicas, el que habla en lenguas o tiene visiones. ¿Se recuerdan que el apóstol Pablo dijo, muy chévere los dones, pero yo les muestro un camino más excelente, el amor? Entonces había ese conflicto en la iglesia primitiva. Un desprecio por aquellos que no manifestaban tener esos dones y esas cosas sobrenaturales, pero que eran hermosos, eran lindos porque se amaban entre ellos y sentían dolor y pesar y pena por los que no conocían al Señor, los que estaban por fuera, sentían amor por esas personas. Bien. Entonces hemos llamado a nuestra enseñanza de hoy el amor como marca de la salvación. Cuando decimos que existe un amor que evidencia la salvación, un amor que es la marca preeminente de un creyente verdadero, nos referimos al amor entre hermanos, el amor entre nosotros. La iglesia, aprendíamos en estos días en el grupo de los sábados, el ABC del Evangelio, ABC. Es fácil de recordar. Cuando alguien está enseñando una materia a otra persona, o le está enseñando una técnica, o le está enseñando algo, le dice, le va a enseñar el ABC, o sea, lo básico. Si usted sabe esto, domina el tema. ¿Cuál es el ABC del Evangelio? A, de adoración, que es lo que hacemos cuando nos reunimos, cuando adoramos, cuando buscamos al Señor juntos, cuando vivimos la vida afuera, dando honra al Señor. Esa es la A. La B es Biblia. Es el tiempo que usted usa para leer la palabra, para estudiar la palabra. Y C es compañerismo. Adorar, estudiar la palabra de Dios y tener compañerismo. ¿Cuántas personas hoy dicen, no, yo en mi casa adoro, yo en mi casa leo la Biblia, pero usted en su casa no tiene compañerismo? Hay mesas de 3 patas, pero no de 2. Mínimo se necesitan 3 para sostener una mesa. 4, bueno, muy bueno, pero 3 es lo mínimo. Pero hay gente que quiere tener un evangelio, vivir un evangelio con 2, sin compartir con los demás. Hay gente que le cuesta tener personas al lado. Se sienten incómodas, no les gusta. Preferirían un evangelio solitario que no existe. Es más, es tan serio el tema que la muestra de la salvación es que nos amemos los unos a los otros. Amén. Eso, así de serio es. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol. Bien, vamos a estar mirando 3 puntos principales en el texto. Cuando el texto dice un mandamiento antiguo, les hablo un mandamiento antiguo, lo dice en el versículo 7, luego dice, les hablo un mandamiento nuevo, en el versículo 8. Y vamos a terminar mirando 3 formas en que puedo demostrar el amor a mis hermanos, que está del versículo 9 al 11. ¿Sí? Así vamos a dividir nuestra enseñanza hoy. Un mandamiento antiguo, un mandamiento nuevo y 3 formas prácticas en que usted puede demostrar el amor a sus hermanos según el texto. Comencemos, un mandamiento antiguo. Miren, si notaron que pareciera que el texto se contradice porque dice en el versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Pero en el versículo 8 dice, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo. Primero dice, no les escribo un mandamiento nuevo, luego dice, les doy un mandamiento nuevo. Vamos a explicarlo. ¿Por qué esa contradicción? Comencemos mirando primero que el texto dice así en el versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento que dio Moisés al pueblo de Israel. No era algo que ellos desconocieran, los judíos conocían perfectamente ese mandamiento, el de amar al prójimo. Siempre se ha conocido. Eso está en Levítico 19:18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Desde siempre se ha sabido que hay que amar al prójimo. Pero también noten que es muy importante que el texto dice rencor a los hijos de tu pueblo. Si notan que hay un amor especial por los del pueblo,
Hay un amor general por las personas, pero hay un amor específico por los hermanos. Y desde ese tiempo el Señor quería que Israel, los israelitas, se amaran entre ellos. Amaran a las naciones, sí, porque ese era el ministerio de ellos. Dios había escogido a Israel para que sean testimonio a las naciones de que existía un Dios verdadero. Pero Él quería que ese pueblo, entre ellos, se amaran. Y usted nota cómo dice que se iban a prestar cosas, pero no se iban a cobrar intereses. Cómo se iban a ayudar los unos a los otros, cómo se iban a apoyar. A ese mandamiento es al que se refiere Juan diciendo hay un mandamiento antiguo, pero luego dice en el versículo 8, un mandamiento nuevo. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas van pasando, es el reino de Satanás. Es un reino que fue debilitado cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. Antes Satanás tenía un dominio supremo sobre las personas que le fue arrebatado en la cruz. Cuando vino el Evangelio, ahora las personas podían escoger por Cristo, podían escoger la salvación. Antes no. Satanás tenía cegado la mente de las personas. Era muy difícil que las personas pudieran conocer al Señor. Va pasando ese tiempo y aparece un tiempo nuevo que es el de la luz. Cristo, el de la iglesia. Pero dice, un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Y lo subrayé allí porque aunque es el mismo mandamiento, si usted va a ver, es el mismo, amarás al prójimo como a ti mismo, la diferencia es que ahora Cristo lo vivió en su cuerpo, en su carne, se hizo real en él. Mientras ellos conocían el mandamiento de Levítico como muy teórico, ahora lo habían evidenciado en un cuerpo, en una persona, en alguien que había amado de la manera que Dios pide que nos amemos. Antes se decía, amarás al prójimo como te amas a ti mismo. Hoy, ¿cómo se dice? Se dice, amarás al prójimo como te amas a ti mismo, pero Jesús dijo, como yo os he amado. Ya tenemos una referencia que no había antes. Hay gente que quizás no se ame a sí misma, se desprecia a sí misma, tratará con desprecio a los demás. Pero el amor de Cristo, cuando me comparo con el amor de Cristo, ya la cosa es distinta. ¿Cómo debo amar a mi hermano? Míralo ahí al que está al lado suyo, al que está detrás. Ni siquiera es como se ama a usted mismo, sino como Cristo nos amó. Por eso es que Él quiere que seamos compañeros. Por eso es que Él inventó la iglesia. Porque es que Él fue a demostrar ese amor, no teórico, sino real, al punto de morir. Y el que dice ser cristiano tiene que amar como Él amó. Y la única forma de amar como Él amó es estando con la gente. Es compartiendo con los hermanos. Yo no puedo amar aislado, metido en una cápsula por allá, encerrado. A mí me toca untarme de hermanito. Él dejó su trono de gloria y majestad, un lugar esplendoroso, glorioso, a venir a la tierra, a estar con nosotros por amor. Y se entregó. Así que, mis amados, ese es el mandamiento nuevo del que está hablando Juan. Un mandamiento que es el mismo antiguo, pero que ahora tenemos una demostración fidedigna, real, de ese amor. El Evangelio Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Ahí ya no aparece el que os améis unos a otros, que se amen unos a los otros como se aman a sí mismos. No, él ahora dice, muchachos, es como yo los he amado. Esa es la medida. Pregunta, ¿cómo logro yo amar a los demás como Cristo los amó? Muy difícil. Ese es el punto, mis amados. Todo el que es cristiano se toma la palabra de Dios en serio y medita y dice, bueno,
¿Y yo cómo voy a hacer para amar a mis hermanos como Cristo me amó? Como Cristo me ama. Bien, la respuesta, compleja, difícil para el corazón humano, para el orgullo humano. La respuesta es, niégate a ti mismo. No hay otra forma. Yo no puedo amar a otro si siempre me pongo a mí de primero. Si Jesús se pone a poner de primero, el que hubiera dicho, no, pero yo cómo voy a ir a morir allá por esa manada de pecadores si yo soy Dios, soy el Hijo de Dios, colmado de gloria, majestad, tengo toda autoridad y todo poder, todo dominio. Donde el Señor se ponga con eso, no viene por acá, no se asoma. Donde usted se ponga con eso, no va a poder amar al hermano. La única forma de amar al hermano como Cristo amó es negándome a mí mismo. Mateo 16, 24, 25 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Qué bonito es saber que la gente que vive para sí misma pierde su vida. No vive bueno, no vive bien. Todo el tiempo está con una sensación de que algo le falta, de que algo necesita, está aburrido, está triste, está amargado, está deprimido. Nunca es suficiente. Pero el que ha muerto a sí mismo, el que ha renunciado a su vida, quien ha perdido su vida, la gana. La gente más feliz es la gente que ama. La gente más completa, la gente de más éxito, la gente que vive la vida con dicha y felicidad. Es la gente que vive pensando en los demás y que vive haciendo favor a los demás y pendiente de la necesidad del otro. El que solo piensa en él vive maluco. La pasa mal, pierde su vida y la va a perder para la eternidad. Mis amados, el punto es, Señor, yo necesito morir a mí. ¿Cómo hago yo para morir a mí, Señor? ¿Cómo hago para ver al otro superior a mí? ¿Cómo hago yo para interesarme como me intereso de mis cosas? Interesarme por las del otro. Hay que ir a Jesús. Hay que ir y decirle, Padre, tú sabes cómo soy. ¿Conoces mi orgullo, mi egoísmo? ¿Que me cuesta esto? Pero Señor, tú me has llamado a ser tu pueblo, tú me has llamado a ser parte de tu pueblo. Yo quiero ser parte de tu pueblo. Enséñame a amar como tú amaste, Señor. Ayúdame. Quiero que me des amor por la iglesia. Cuando usted ore, dígale, Señor, ayúdame a amar la iglesia como tú la amas. Porque cuando vemos la iglesia, muchas veces lo único que vemos es esa parrandada de gente maluca, esa manada de hipócritas, y tenemos una cantidad de calificativos completamente negativos a la amada por el Señor, a la novia de Cristo. Pero ¿sabe qué? Hay que decirle honestamente, Señor, yo quiero amar a la iglesia, yo quiero amar a sus hermanitos. Yo quiero estar con ellos, quiero compartir con ellos. Tú me has llamado a pasar tiempo con ellos. Tú me has llamado a interesarme de ellos, Señor. He estado lejos de eso, pero yo vengo a ti. Tu palabra dice que tu amor ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Así que, Señor, aquí estoy. Lléname de ese amor por mis hermanos, porque yo soy salvo, Señor. Porque fui sellado por tu Espíritu Santo y yo quiero vivir conforme tu palabra me enseña. Y 3 formas en que puedo demostrar el amor a mis hermanos de una manera práctica, según el texto. El primero es preferir al hermano. El segundo es no ser tropiezo para el hermano ni para la gente de afuera. Tristemente, la iglesia ha terminado siendo tropiezo para los que no conocen a Cristo. La iglesia, la que ha sido llamada a atraer a la gente que no conoce a Cristo, es la encargada de espantarlos. Tristemente la gente mira a la iglesia y dice, ¿qué tal? ¿Qué tal yo hacerme cristiano? Y deberían mirarnos y decir, yo quiero ser así. Yo quiero vivir así. Yo quiero tener el hogar así.
Yo quiero criar a mis hijos así. Yo quiero tener esa paz, yo quiero tener ese gozo, yo quiero tener esa confianza. Eso es lo que usted y yo debemos generar en las personas. No tropiezo. Es difícil hoy predicar el evangelio, ¿eh? Mucha gente está cansada de lo mismo y ya no creen. Por culpa de la iglesia. Porque Dios no. Dios es perfecto, Dios es fiel, Dios es bueno, Él no ha cambiado. Somos nosotros los que lo representamos tan mal representado. Preferir al hermano, no ser tropiezo al hermano ni a los que no le conocen y edificarnos los unos a los otros. En la iglesia hay de todo un poquito. Están los hermanos muy edificados, muy maduros, y están los que están comenzando. Quizás llevan mucho tiempo, pero no han madurado, les ha faltado. Y en vez de mirarlo mal como hacían estos gnósticos, y este tan inmaduro en las cosas del Señor, a este le falta fe, uy, no, a este le falta conocimiento, es usted como que, en vez de creernos más que el hermano, cada vez que yo vea que al hermano le hace falta algo, ¿a quién cree que Dios puso para suplirlo? ¿A usted? ¿A usted? Si usted ve la falla en su hermano, no es para que lo juzgue, no es para que lo haga a un lado, no es para que lo critique, es para que lo edifique. Cada vez que tú te des cuenta de la necesidad de tu hermano, no lo juzgues, no lo critiques, no lo hagas a un lado, edifícalo. Tienes mucho que darle a esa persona. Hay mucho en ti que Dios te ha dado para que le des a otros. Es lo que dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Comencemos. Preferir al hermano, versículo 9. El que dice que está en la luz, el que dice que es cristiano, el que dice que conoce el evangelio, el que dice que es maduro espiritualmente y aborrece a su hermano, desprecia a su hermano, lo hace a un lado, no le gusta estar con él, no le parece importante la compañía de su hermano, no se interesa con él, de él, está todavía en tinieblas. El que dice que es muy sabio y muy espiritual, pero le cuesta estar con los hermanos, es muy fuerte la palabra, todavía hay tinieblas en él. Así que lo primero que tengo aquí a hacer es preferir a mi hermano, desear estar con él, no hacerlo a un lado, no sacarle el cuerpo, planear oportunidades para estar con él, disculpas, inventarnos cosas con el solo hecho de llamarlo, whatsappearle, invitarlo a un café, se lo encontró en la calle, saludarlo, se enteró de una necesidad, buscarlo, llamarlo. Pero la iglesia hoy en día es una iglesia de gente desconfiada e individualista. Porque el mundo se ha vuelto así. El mundo se ha encerrado en sí mismo, la gente se ha encerrado en sí misma, la gente está encerrada en su cuarto, viendo el mundo por una pantalla, sin querer tener contacto con los seres humanos, y así se ha vuelto la iglesia. La iglesia no fue hecha para estar así, fue hecha para estar juntos. Por eso nos comparan con un rebaño. ¿Cómo son los rebaños? Toditos. Pega una para allá, todas para allá. Pega una para allá, todas para allá. Y se mantienen junticos. ¿Qué le pasa a una ovejita que se queda sola por allá? Se la come el lobo. Se la come el lobo. Entonces, preferirnos los unos a los otros. Romanos 12:10, el apóstol Pablo dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriéndoos, deseando estar con el otro. Mire, significa poner activamente a los demás antes que a uno mismo en honra, en respeto y en atención. Es una actitud de amor fraternal que busca destacar, valorar y servir a los hermanos, superándose a sí mismo en el trato digno y el aprecio sincero. Ver al otro como superior, ver al otro como alguien al cual me debo, en honra, en servicio, en atención, en cuidado. Es lo que Romanos 12:10
dice cuando se refiere a amaos los unos a los otros con amor fraternal. Bien, vamos allí. Primero, prefieran, deseen, gusten de estar con su hermano. Segundo punto, no ser tropiezo. Romanos capítulo 14 dice, decidan no poner tropiezo al hermano. Hablando de la carne, el texto allí está hablando que si yo me como un pedazo de carne y resulta que mi hermano no come carne porque en ese tiempo la carne la sacrificaban a los ídolos, entonces a un cristiano le podían servir un pedazo de carne y si él sabía que esa carne había sido sacrificada a X o Y Dios, él de repente dice, no, yo no, esa carne yo no la como porque eso fue sacrificado a tal Dios. El apóstol Pablo dice, siendo el maduro espiritualmente, dice, no, el problema, eso no hay problema, pase para acá esa carne, yo me la como. ¿Qué son los ídolos? Nada, yo glorifico al Dios verdadero, esto es carne, yo me la voy a comer. Pero él dice, pero venga. Pero si al lado está mi hermano que es débil en la fe, inmaduro, que le falta, en vez de Pablo decir, eche para allá que estoy maduro, ¿cómo así que no se va a comer el pedazo de carne? Dice el apóstol Pablo, si yo sé que al comerme este pedazo de carne hago que mi hermano peque, se debilite en su fe, el hermano puede llegar a comer la carne que comía el apóstol Pablo pensando en que había sido entregada a un Dios y él comerla aún con un corazón idólatra. Ese era el peligro. Comerse un pedazo de carne aún sintiendo que, o comiéndosela sintiendo que estaba adorando y sintiéndose contento y conforme porque adoraba a un Dios falso. Dice el apóstol, no, yo no voy a hacer que mi hermano peque viéndome comer una carne que yo no me la estoy comiendo para adorar a ningún Dios, pero él sí se la puede comer pensando en adorar a un Dios. Yo no como carne si hago caer a mi hermano. ¿Hasta dónde iba el compromiso? Que le sirvan a usted un churrasco de esos que tiene la carne así, el gordito alrededor, las papitas, y el patacón y el aguacate. Y usted por amor a otro. No, gracias, no como. Lo hemos hablado también. Si a uno como pastor lo ven en Chipre tomándose una cerveza a las 4 de la tarde en pleno sol, tomarse una cerveza no es pecado, tomar una copa de vino no es pecado. Pero si yo como pastor sé que un hermanito que sufre con el tema del alcohol me ve tomándome esa cerveza y se va a ver animado también a tomarse una cerveza y a seguirla, yo fui tropiezo. Aunque para mí no era pecado. Entonces, ¿yo qué hago? Me da el favor y me da un juguito. Pensando en el hermano. ¿Quién se pone a pensar en el hermano hoy en día? ¿Quién se pone a pensar en el estado espiritual de mi hermano y si lo que yo estoy haciendo lo va a debilitar? Si como hablo lo afecto, si como pienso lo afecto, si como actúo lo afecto. Yo ya no vivo para mí. Ya vivo para Él, para el hermano, para Cristo. Cuando decimos, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. O sea que Cristo está amando a esa persona con todo, a través de mí. Así que, decidir no poner tropiezo a nadie. De malas, dice uno, yo hablo como quiera. Que de malas es problema de él. No es problema de él. En el evangelio no es problema de él, problema mío también. Lo que sea problema para él es, sí o no, como dicen por ahí, lo que es con él es conmigo, póngala como quiera. Pero es así en la vida cristiana. Lo que le pase a mi hermano es problema mío. ¿Cómo dice el texto? Versículo 10, Señor. Solo cuerpo. Un solo cuerpo. El miembro que se duele hace doler todo el cuerpo. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Eso de en él no hay tropiezo significa él vive de tal manera que no hace tropezar a otros. El que ama no es tropezadero para nadie, dice la palabra. Muy difícil que no haya tropiezo. En la vida hay tropiezo, pero hay del que haga tropezar a uno de estos más pequeños. Más le valiera amarrarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al mar. Así que mi amado, primero, prefiera estar con los hermanos, prefiéralos, gústele,
Disfrute estar con ellos. Busque maneras. Por ahí la otra vez Glorita que nos invitó a unas empanadas y no nos volvió a invitar a empanadas. Tiene que volver a invitar a empanadas más peligrosas. Busque la manera, invéntese, estar con la gente. El sábado pasado me tocó obligadamente comerme una asado en la casa del hermano Duval. Ayer en la casa del hermano Octavio nos tocó comer una pizza. Oh, eso es obligado, es obligado, es obligado. Bueno, le toca a uno muy duro. Pero cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Dios bendición y vida eterna. Buscar estar juntos. Tómense en esto muy en serio. Esto no me lo estoy inventando yo. Está por toda la palabra. Desde el Levítico hasta Apocalipsis. Tropiezo. Se refiere a pecar. Cuando tú pecas y tu hermano te ve pecar, haces pecar a tu hermano, lo invitas a hacer lo mismo que tú. ¿Qué dice uno? Pues si él lo hace, pues si él lo hizo. Eso pasa mucho con los pastores. Pues si el pastor lo hizo. Y la persona cree que porque si el pastor lo hizo, lo puede hacer. No se den esos permisos. Es lo que dice la Biblia. Pero como hay personitas que se guían por el ejemplo, entonces el pecado suyo se le pega a otro. ¿Qué dice la palabra con la levadura? Un poco de levadura contamina. Cuando en medio de la iglesia hay un pecado y todo el mundo pasa por encima de él y nadie le para bolas y nadie le pone atención, pues eso se vuelve paseo. Tropiezo se refiere a pecar. Juan usa el término para explicar que la persona que ama de veras a los demás no los motivará a pecar, ni a rechazar el evangelio a aquellos a los que se les está evangelizando. Si uno ama a la gente que no conoce a Cristo, uno no va a hacer tropiezo para ellos. Uno va a querer que digan, no va a querer que digan, y míralo, es que cristiano. Ay, dice que cristiano, porque la gente está mirando cómo es usted, cómo actúa usted. Y saben que el amor termina siendo, según la palabra, una forma extraordinaria de evangelizar. Dice Juan. Ay, no anoté el texto. Lo tengo aquí abajo. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. La gente se hará evangelizada fácilmente porque ve cómo nos tratamos. Estos se aman. Esto tan chévere. La necesidad de la gente afuera por amor es inmensa. Ellos buscan amor. No que lo buscan donde no es. Pero cuando llegan a una iglesia donde hay amor, ¿qué dicen? El amor es rico, el amor se siente, el amor es deseable. Cuando usted llega a un lugar y siente amor, usted dice, tan chévere aquí, tan bueno. Como también donde llega usted y hay pelea y rencor, y pues usted dice, vámonos ya. Pues dice la palabra que las iglesias son exitosas en su evangelismo en la medida en que se aman los unos a los otros. Podrán saber mucha Biblia, podrán cantar muy bonito, mejor dicho, invente de lo que quiera, pero si no se aman, va a fracasar. La cosa no va a funcionar. Y terminamos, edificar al hermano. 1 Juan 2:11 termina diciendo: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, ya lo habíamos dicho y lo repite, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Hay cristianos o personas que dicen ser cristianas y no saben para dónde van. Están perdidos. Les cuesta amar. Porque las tinieblas le han cegado los ojos.
Pero ¿cuál es la forma, según la Biblia, de que nuestros ojos dejen de estar cegados? ¿Cuál es la forma de saber para no andar en tinieblas? ¿Cuál es la forma de saber hacia dónde voy? A través de la palabra de Dios. Es lumbrera mi camino, me quita la venda de los ojos, llena mi mente de entendimiento. Si yo veo eso en mi iglesia, falta de entendimiento, gente que no sabe por dónde andar, personas que no saben vivir sabiamente, que no saben tomar decisiones, ¿a qué me manda el Señor? A edificarlos. A que la palabra que Él me ha entregado a mí, la Biblia dice, hay ciegos, guías de ciegos, ¿sí? Hay gente que está ciega intentando guiar a otros. Y esa ceguera muchas veces está porque aborrecen a sus hermanos, porque no entienden el Evangelio. Pero hay otras personas que son entendidas en la palabra. Y que al ver a alguien que no sabe por dónde va, lo guía. No se va a juntar un ciego con otro ciego, que es lo que muchas veces pasa. Se sientan a hablar del Evangelio dos personas que enredan el Evangelio. Se lo traen las doctrinas más horribles y eso terminan ahí evangelizados entre esos dos, pero con cosas que huelen a azufre. Pero cuando hay un hermano que ama y hay un hermano sabio al cual el Señor le ha entregado su palabra, se sienta y trae ¿qué? Luz. Edifica. Quizás usted pueda decir, pues es que yo en la iglesia no tengo la verdad quien me edifique. Yo no encuentro como con quién hablar o quien tenga un tema interesante o con quien compartir. Pues si no hay alguien que le dé a usted, es porque entonces usted es el que da, es porque usted es el que le toca, es porque usted está lleno de Dios, entonces comparta. No espere siempre recibir. Quizás usted es de los que el Señor llamó para edificar, para traer luz, para ayudar al hermano a tomar una decisión, para darle claridad en un momento difícil. Mire, hermano, lo que dice la palabra. Mire que si usted hace esto puede cometer este error, hermano, mire. Pero ¿cómo se va a enterar usted de que su hermano está que mete las patas? Pues compartiendo con él, hablando con él. Nos edificamos mutuamente. El pastor no solo edifica. Es muy poquito lo que a veces uno logra edificar. Le digo, ¿por qué? Porque a veces uno no está enterado de todo. Pero a veces los hermanitos se conocen todo. Se charlan y se hablan. Y qué bueno que uno de ellos pueda edificar al otro y ayudarlo. ¿Qué dice Hebreos 10:24? Consideraos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Considerémonos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Qué significa eso? Significa animar al hermano a participar activamente de la adoración colectiva, animar al hermano a que entienda que hay que congregarse y que juntos adoramos a Dios. Animar al hermano a que tenga comunión. Venga para acá, hermano, camine, charlemos, venga, hablemos, camine, le presento. Animar al hermano a que sirva, porque todos estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Cada uno tiene algo que ofrecer al hermano y animarnos a discipularnos. El discipulado se hace uno a uno. Tú puedes discipular a otro en la iglesia, tú puedes discipular a otra persona, alguien nuevo, tú lo puedes discipular, tú lo puedes tomar y decirle, ven, te quiero enseñar la palabra, te puedo visitar, cuando hablamos, mira, hay una palabra que quiero compartirte, hay un mensaje de Dios para tu vida, algo que te puede ayudar en este momento en tu caminar. Pero no, si dejamos que el hermano se defienda solo y que mire a ver cómo resuelve sus problemas, o esperar a que el pastor de pronto toque un tema en una predicación cuando el hermano está agonizando, necesitando escuchar una palabra y de pronto usted la tiene, entonces usted puede edificarlo. No esperemos a que solo lo haga el pastor. No funciona así, mis amados. Bíblicamente, el Señor nos llamó a edificarnos los unos a los otros. Ahora, hay 61 versículos. Yo los quería traer, pero eso se volvía un tema muy largo. 61 versículos que hablan de eso. Orar los unos por los otros, llevar las cargas los unos por los otros, confesados los unos a los otros, soportados los unos a los otros, edificados los unos a los otros. 61. 61.
llorar los unos por los otros, rían con el que ríen, lloren con el que lloren, con el que llora, en fin, el tema da para mucho. Pero vamos a dejarlo ahí. Concluimos esto. Amar a los hermanos se basa en el ejemplo de Cristo. Amén. Es el ejemplo de Cristo. Que no fue cualquier ejemplo. ¿Conocen ustedes el texto de Filipenses 2? Filipenses 2:4, completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo. En él se dio ese sentir. Nos estimó superiores a Él. Usted y yo, a los ojos de Cristo, fuimos superiores porque Él nos miró y dijo, merecen que yo muera por ellos. Merecen que yo derrame mi sangre. Merecen que yo deje mi trono de gloria y de majestad y me vaya a la tierra a morir por ellos. Nos valoró, siendo como somos. Y por eso dice, haya pues en ustedes ese mismo sentir. Ese mismo sentir de humildad, ese mismo sentir de amor por los demás. Amar a los hermanos se basa en el ejemplo de Cristo. Cristo amó desinteresadamente y siempre puso a los demás antes que a sí mismo. Los creyentes deben seguir su ejemplo para glorificar a Dios, quien nos amó primero. Este es el corazón del Evangelio. El ABC, el corazón del Evangelio. Todo lo que uno aprende al servicio de los hermanos. ¿Cuánto me edifican ustedes a mí? ¿Cuánto puedo edificarlos a ustedes? Entre todos. ¿Quién a uno como pastor lo recoge cuando uno está tirado? Los hermanos. Y ahí el hermano que se enteró y lo llamó a uno y le dijo, pastor, tranquilo, yo estoy orando. Pastor, mire lo que dice la palabra. ¿Qué dice uno, Señor? Gracias por este hermano. Gracias por esta persona que estuvo allí, que me acompañó, que me ayudó, que me apoyó. Nos tenemos, somos una familia. No nos miremos como desconocidos, como gente que comparte un ratico y ya. Esto va más allá, esto trasciende, mis amados. Tenemos que ser lo que Cristo pide que seamos. Amén. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar.